Podcast Adida. Podcast Adida. La Junta al Día. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz del tesorero de la Asociación Sindical, Harold Ibargüen Mena. Tesorero, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Unas buenas tardes para todo el magisterio de Antioquia y demás radio escucha de nuestro programa Despertar Educativo Radio. Les habla Harold Ibargüen Mena, maestro, educador de profesión y corazón y tesorero de nuestra organización sindical ADIDA. En esta oportunidad quiero, como en todas las demás, hablar de los tres temas que me apasionan. Por un lado, hablar de el proceso evolutivo y la transformación paradigmática para el cambio estructural en la educación. Por el otro, hablar de lo que tiene que ver y hace referencia a el sindicalismo con responsabilidad y justicia social, y también hablar un poco de la actualidad sindical y política en nuestro país. Respecto a la evolución y transformación paradigmática que se requiere, quiero decirle a los maestros y a nuestros oyentes que no es una idea que nace en el aire, nace y surge de un estudio, una reflexión en torno al modelo de enseñanza vigente que en los inicios se fundamentó desde una perspectiva filosófica, ética, política, religiosa y mágica, pero que en la medida de que avanzaba el quehacer y la evolución de la sociedad, se plantea una crisis y entonces surge la revolución científica, donde de alguna manera emergen métodos, técnicas y procedimientos que se aplican a la educación. Es decir, los procesos de la ciencia se llevan a la educación y en ese orden de ideas surge un nuevo paradigma, surge una nueva forma de ver el mundo y que se instaura en todo eso que se llama modernidad. Pues la modernidad y esos métodos fueron muy benéficos para avanzar, pero de alguna manera, eso hoy los estudios y las perspectivas de transformación y de ajuste social nos muestran que ese paradigma ha entrado nuevamente en crisis y que por eso es necesario y es sumamente importante que se haga la revisión que venimos planteando y que se haga no solo desde la perspectiva y la óptica de los sindicatos, sino que las demás fuerzas y actores sociales se vinculen para que el proceso y el nuevo paradigma sea incluyente, un paradigma en el que no haga como el paradigma vigente en la actualidad, que no le brinda oportunidades a todos por igual, sino que precisamente cada día se ve con más precisión el efecto copa de champán, como lo diría Masniff, es decir, que los ricos cada vez son menos y los pobres cada vez son más. Es decir, hay unos pocos que tienen muchos y hay muchos que tienen poco o nada. Entonces es necesario que desde la educación comience a visualizarse esa transformación social que tanto se requiere, porque es clave que la educación contribuya precisamente a esa transformación y ese cambio que necesitamos. En ese orden de ideas es muy importante que los distintos actores, como lo hemos planteado, comprendan que el pensamiento crítico debe ser un punto de partida para el cambio de paradigma y la transformación educativa, porque desde él se problematizan las relaciones y el entorno. También es importante que se comprenda que un nuevo paradigma ha de resignificar categorías como despedagogización y educación tradicional, que de alguna manera mitifican los procesos y cosifican la educación y la escuela, sin tener en cuenta que para desarrollar proceso educativo es fundamental estudiar y analizar los contextos para transformarlo si es necesario. Desde el punto de vista del sindicalismo con responsabilidad y justicia social, es muy importante entender y comprender que los sindicatos de maestros deben de alguna manera pensar en seminarios y congresos desde los cuales se trata, como organizaciones sociales, realizar eventos que contribuyan a la formación crítica de los afiliados. Esto implica entonces que los maestros formados desde esa perspectiva crítica son capaces de cuestionar sus propias prácticas, porque como dice Morán, es muy complicado cuando no hay autocrítica, porque la autocrítica posibilita la transformación, y esa autocrítica y transformación también incluyen la autoética, como dice el mismo Morán. De otro lado, también ese sindicalismo implica conformar grupos de investigación
que desde las organizaciones sindicales impulsen grupos de profesores por afinidad para que hagan investigación en la escuela, para que estudien, analicen los contextos, para que puedan desarrollar procesos didácticos importantes, transformadores, movilizadores del cambio y la transformación, movilizadores de pensamiento en los muchachos. Ahí es importante y fundamental que las organizaciones sindicales también podamos hacer e impulsar ese tipo de procesos. También es muy importante que se analicen y se implementen prácticas pedagógicas desde perspectivas alternativas, porque estas pedagogías alternativas nos mueven, digamos, a implementar estrategias y posturas que abran caminos y tendencias renovadoras, transformadoras, que de alguna manera entiendan que en la escuela y en las relaciones que se tejen entre sujetos, que las jerarquías de alguna manera existen, pero que no son la razón de ser de la práctica. Entonces también es muy importante que se haga procesos de formación desde esas pedagogías alternativas. Y también muy importante que las investigaciones muevan, digamos, visiones y horizontes de pedagogías fundamentadas en racionalidades críticas y complejas. Eso implica y significa que de alguna manera es desarrollar el pensamiento crítico, pero también entender que hay que juntar y unir aquello que está disperso. Es decir, que lo que se hace en la escuela de manera parcelada hoy nos lleve a pensarlo de manera unificada, de manera en que los contenidos sean un medio para el desarrollo del sujeto, no al revés, no que los contenidos sean el fin y los sujetos el medio. Entonces ahí es importante entender entonces la transformación, cómo se une la transformación sindical en esa perspectiva de responsabilidad social con la transformación educativa. Es clave y es fundamental que de alguna manera lo entendamos y lo impulsemos. Finalmente, no podemos dejar pasar por alto la actualidad, digamos, sindical, y hay que celebrar que en el día de hoy se da la primera reunión pues para discutir los pliegos radicados por los distintos sindicatos de la ciudad de Medellín, y se trabajó como tema fundamental las garantías sindicales y prestacionales para los empleados, tanto digamos del nivel administrativo como del sector de magisterio. Valga decir que es importante porque se avanzó en buena tónica y en la mayoría de puntos hubo consenso, salvo dos puntos y elementos en que la administración negó pues esa posibilidad de que hubiese el consenso, pero el hecho de que de 20 puntos se llegue a acuerdos de 18, no piensa que es una buena tónica. Aspiramos que en esa misma perspectiva se pueda avanzar el resto de las negociaciones y que los maestros podamos tener algunos acuerdos importantes para mejorar, no solo desde el punto de vista digamos prestacional o salarial, sino también desde la perspectiva emocional y el disfrute digamos que se debe tener para tener una mente sana y poder aportar al máximo en todo ese proceso de formación que nos responsabiliza socialmente. Y en la coyuntura no podemos dejar pasar pues que es un momento importante, digamos nacional, donde el cambio se avisora a pesar de la distorsión que hacen distintos medios y distintas personalidades, a pesar de esa mezquindad que hay en algunos sujetos de la sociedad, pero se avisora un cambio importante en el que los maestros tenemos que jugar un papel importante, un papel determinante para que la transformación sea posible. No podemos negar que hay perspectivas que han estado en el poder durante mucho tiempo y que cada vez que hay elecciones aprovechan la oportunidad para decir que ellos son los impulsadores del cambio, son los, digamos, los varones de la democracia, pero también hay que reconocer que hay que dar posibilidad para otras perspectivas, otros horizontes, otras posibilidades, porque si en 200 años entonces la brecha lo que ha hecho es ampliarse, no podemos seguir pensando que quienes han martirizado durante 200 años, entonces ahora que se presenta la oportunidad del cambio, van a desarrollar acciones en beneficio de la clase social.
Entonces, como dice Freire en uno de sus apartes, es ingenuo pensar que los oprimidos, que los opresores en algún momento van a pensar en beneficio de los oprimidos. Es supremamente ingenuo pensar que eso se va a dar. Siempre desde esa perspectiva va a ser muy difícil. Y tenemos que reconocer que hay voces de esos que han venido dominando y que hoy aspiran a convertirse en los salvadores que no han sido durante los 200 años, que denigran del magisterio, que suponen que el magisterio es el enemigo público que ellos tienen. Entonces nosotros como maestros no podemos salir a respaldar esas posturas. Tenemos que respaldar las posturas de cambio, porque eso es lo que nos compete. Entonces, desde esa perspectiva, dejo pues ahí para la reflexión y la discusión en los escenarios educativos. Estamos dispuestos a recibir comentarios y perspectivas para ir construyendo esta idea de transformación tanto al interior de nuestro sindicato como en la educación misma. Aquí estamos dispuestos a contribuir en todos esos aspectos. No olviden que les habló Harold Ibargüen Mena, el actual tesorero de nuestra organización ADIDA. Así pues, tengan ustedes muy buenas noches, docentes de Antioquia y demás radioescucha de Despertar Educativo Radio.